Tienen sus Biblias en el Salmo 88, regresamos allí. Vamos a orar. ¿Lo tiene? Salmo 88. Padre, ahora al escuchar la explicación y las aplicaciones en este salmo, pedimos que nos proveas herramientas, Señor, para momentos así, en nuestras propias vidas, o quizás poder ayudar a otros en momentos como estos, oscuros, valles de sombra, de muerte, poder por medio de tu palabra saber, también como el salmista lo expresa, tú estarás conmigo. Señor, oramos que bendigas tu palabra, equipes a tu iglesia para el ministerio, para la piedad, y también, Señor, si hay personas que necesitan venir rendidos a Cristo, a tu Hijo precioso, que puedan abrazarlo como el tesoro, el mayor tesoro de todos, el que provee, el único que provee salvación. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. John Piper estuvo en la Argentina hace unos años y fue el orador de la conferencia de Ante su Palabra. Y indudablemente fue un momento histórico para nuestra conferencia. Muchísimas personas interesadas en escuchar al Dr. John Piper. Y él, siendo ya un hombre mayor, jubilado del pastorado inclusive, haciendo este esfuerzo de viajar por Sudamérica, había estado en Brasil, bueno, estaba en nuestro país y él estaba en un momento de relax y se acercó una pareja a mí, conocida, que me pidieron, pero con mucha insistencia, charlar con el Dr. John Piper. La realidad es que me pareció extraño que necesitaran charlar con él, pero bueno, insistieron tanto, tenían la gran necesidad de agradecerle, sentía que era un genuino interés de poder expresarle a él una gratitud enorme por una situación que ellos habían pasado. Este matrimonio había pasado un tiempo difícil, la esposa había estado en un pozo depresivo postparto y después de muchos intentos y de mucho amor, sentía que todos eran intentos fallidos y no podía salir de ahí, y finalmente llegó a sus manos un librito escrito por el Dr. John Piper. Y ese librito, en realidad, las verdades del Evangelio desarrolladas, expuestas en ese pequeño libro, ese pequeño gran libro, fue el instrumento del Señor para que ella emergiera a la luz. Y estaba tan agradecida que, bueno, finalmente sí charlaron en privado y le expresaron su gratitud. Ese libro se titula Cuando no se disipan las tinieblas, que ni siquiera es un libro en sí mismo, es el último capítulo de un libro mayor del Dr. John Piper llamado Cuando la lucha por el gozo, pero no recuerdo el título exacto, Cuando no encuentro gozo en Dios. Bueno, ya voy a encontrar el título exacto, pero el último capítulo de ese libro es justamente este pequeño libro que lo han hecho en sí mismo una literatura aparte. Cuando no se disipan las tinieblas. Encontré apropiado este título para el sermón de esta tarde. Este es el título de este sermón. Cuando no se disipan las tinieblas. Tiene usted el Salmo 88, ya lo hemos escuchado, se ha leído. Observen, fue escrito por un salmista no tan
popular, no tan conocido, se llama Emán. Emán es raíta. Piense usted que conoce un domingo por la tarde a este muchacho, Emán. Él es un cristiano, se encuentra con él y usted queda en reunirse con él, en charlar al día siguiente, encontrarse a charlar con él porque lo pudo observar y lo vio muy triste. Y usted es una persona compasiva y sintió un peso por él. Bueno, finalmente te encontraste con él en un café y le preguntás, ¿cómo está tu vida, Emán? Contame cómo te sentís. Y él responde así: para serte honesto, no tenía ganas de venir. Mi alma está cansada, saturada de males, ya no tengo más ganas de vivir. Me siento muy mal, me siento abandonado, despreciado, olvidado por todos y también por Dios, también por Dios, también por Dios. Mi vida cristiana parece no funcionar, le funciona a otros, a mí no. Oro a Dios y no pasa nada. Leo y no pasa nada. ¿Desde hace cuánto tiempo te sentís así, hermano? Años. Años, sí, años. Desde mi juventud. Estoy muy enfermo, aparte. No hay un solo día de paz. No hay un solo día donde quisiera morir. Me duele todo. Me duele todo. Pero, a pesar de todo, sigo buscando a Dios cada día. Cada día, sí, cada día le busco. Él es mi única esperanza. Estás en el café, ya hay un nudo en tu garganta y en tu corazón y ya no sabes más qué decir. ¿Qué le dirías? Bueno, en el Salmo 88 no hay mención alguna para Emán. No hay respuesta, nada. Hay silencio. Así que no estaría mal que en el café simplemente te quedaras con él y no le dijeras nada. Simplemente estar ahí. Bueno, es lo que hace este salmo. El escritor tiene la horrible sensación que todos, y aún Dios, también le han abandonado. Versículo 14. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Es lo que está diciendo el salmista. No es el salmo que utilizaríamos como marketing para el cristianismo, ¿no? Si quisiéramos convencer a los perdidos que vengan a Cristo, no le diríamos a Emán que venga y nos cuente su testimonio, ¿no? Pero está en la Biblia. Está en la Biblia. Y así es como él se siente. En una ocasión el pastor Carlos Spurgeon se sentía así, y voy a remitirme a él nuevamente, pero él estaba tan angustiado y tenía tanto dolor en su cuerpo y tenía tantas preguntas sin responder que estaba en un cuarto y los echó a todos, amablemente les pidió que salieran y él cuenta que oró a Dios diciéndole: Dios, no entiendo, si yo veo a mi hijo sufrir como yo estoy sufriendo, ¿qué es lo que yo no haría para socorrerlo, para darle calma? Pero en cambio tú no haces nada. No lo sé, no entiendo.
Continúa esta anécdota, pero la voy a dejar ahí. Versículo 14. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Qué música de fondo le colocarías a la lectura de este salmo? Bueno, hoy mientras se leía, el director de alabanza eligió un himno. Pero ¿qué música elegirías vos? Yo diría que acorde a la atmósfera emocional de este salmo, debería ser la música instrumental más triste de la historia humana. Un blues quizás, no lo sé, un himno, pero sin duda para entender la emoción de este salmista debería ser una música muy triste. Los antiguos consejeros, los maestros de la consejería o los pioneros de la consejería en la antigüedad, sin duda, fueron nuestros padres, podríamos decir los padres de los bautistas, los puritanos. Y los puritanos trataban con personas que estaban en este estado de ánimo, solo que no usaban el término moderno, deprimidos, como hoy lo usamos nosotros. Le llamaban melancolía. Personas que estaban sufriendo la melancolía. Es la sensación de alguien que está, o así es como él se siente, que se está yendo como al fondo del mar y va percibiendo cada vez menos luz, menos esperanza y siente que su vida se va al fondo y emocionalmente inclusive se sienten que no pueden respirar. Así es como se percibe la melancolía o diríamos nosotros la depresión. Pero la pregunta, y regreso a la misma pregunta, ¿para qué este salmo en la Biblia? ¿Qué puedo sacar yo de este salmo para mi propia vida? ¿Qué puedo sacar de este salmo en mi devocional? ¿Qué puede hacer este salmo por mí? Bueno, 3 cosas permítanme proponerles para pensar juntos. En primer lugar, este salmo desafía o examina mi confianza en Dios. En este contexto, ¿no? En un contexto de oscuridad, de melancolía. Desafía mi confianza en Dios. En segundo lugar, este salmo me ayuda a atesorar a mí más la gracia de Dios. Y en último lugar, este salmo nos ayuda a aferrarnos más por fe a sus promesas. ¿Está bien? Versículo 6. Desafía mi confianza en Dios. Dice versículo 6. Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. El salmista está diciendo que él está en ese lugar por voluntad de Dios. Dios lo ha puesto ahí. Porque si Dios está en su trono y Él es soberano y nadie está sobre Dios, entonces finalmente todas las cosas que ocurren y no se aplica el concepto de responsabilidad porque Dios no tiene que rendir cuentas a nadie, sino en cuanto a voluntad. Dios es soberano, por lo tanto, todo lo que ocurre bajo el reino de Dios y de los hombres, y en realidad es uno solo, todo ocurre por voluntad de Dios. Eso no nos exime de nuestras responsabilidades, pero este hombre está entendiendo muy bien. Él dice, versículo 6, me has puesto aquí. Pero él no comienza allí. Él no comienza allí. Él comienza en el versículo 1 dejando muy en claro quién es Dios para él. Y él dice, Dios es mi Salvador. Dios es mi Salvador. Dios no es mi enemigo. Dios es mi Salvador.
Este hombre es un creyente verdadero, sin dudas, es alguien que puso su confianza en Dios. No hay mucha historia sobre cuándo, cómo, pero se supone por 2 citas más que es un levita y que es un hombre sabio de la época de los reyes. Es alguien que puso su fe en Dios y es alguien en quien nosotros deberíamos poner nuestros ojos e imitar. El ejemplo supremo no es Emam, sin dudas, es nuestro Señor Jesucristo. Y voy a citar un ejemplo y ustedes van a ver que hay un paralelo. Nuestro Señor Jesucristo en el jardín Getsemaní, antes de ir a la cruz, dice Lucas 22, 42, que oró a Dios y le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Se le apareció un ángel del cielo. Ya se le había aparecido en un momento muy dramático en el inicio de su ministerio, ángeles para fortalecerlo, para servirlo, para animarlo. Fue en el desierto, 40 días de ayuno, en la tentación, y fue un momento clave. Y este es otro de los momentos fundamentales. En Mateo 4 estaba enfrentando las tentaciones que todos nosotros enfrentamos en el Edén y que no pasamos y caímos. De la misma forma ahora el Señor humano, el Hijo de Dios, está siendo probado, tentado en el desierto y Él no cae en el pecado, vence la tentación y Él es socorrido por los ángeles. No sabemos lo que eso significa, pero aquí nuevamente el cielo envía un ángel para fortalecerlo, pero observen, no dice para salvarle. ¿Cuál era la crisis que necesitó auxilio del cielo? Él estaba orando que si había alguna posibilidad de que él evite tomar esa copa. ¿Qué es esa copa? Es la copa de la ira, del juicio de Dios por nuestros pecados. Y el santo ser del Hijo de Dios tenía que consumir esa copa, pero era algo tan terrible que oró y le dijo: ¿hay alguna posibilidad de que no la beba? Pero Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y un ángel fue para fortalecerlo, no para librarlo. Y el siguiente versículo es interesante porque dice así: y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué hizo el ángel por el Señor Jesús? Dice simplemente para fortalecerle. Y el siguiente versículo seguía en agonía. Seguía en la misma agonía que sentía cuando estaba orando. Pero ¿qué hizo después de ese fortalecimiento angelical? Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué está haciendo el autor del Salmo 88? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Como nuestro Señor. Este hombre está en agonía, pero ¿qué hace él? Está orando. Está orando. El Hijo de Dios no fue librado de la copa, sino fortalecido para beberla. Y este salmo nos enseña a nosotros cómo actuar cuando estamos pasando por algo similar. Ni cerca de lo que vivió nuestro Señor. Nadie beberá por segunda vez esa copa. Esa copa fue bebida una vez y para siempre.
Y nosotros los cristianos no vamos a beber el juicio de Dios porque Él lo bebió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Pero hay copas amargas en esta vida de las cuales quisiéramos ser librados y no lo somos. Hay muchas ocasiones donde Dios sí nos libra, pero también elige no librarnos. En cambio, Dios, ¿qué hace? Sostiene nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Fortalece nuestras convicciones. Pero no nos libra. ¿Cómo se llama esto? Bueno, se llama básicamente una fe firme. Una fe en Cristo, sólida. Es una cosmovisión bíblica, es reconocer que Dios es soberano y es digno de mi confianza, aunque yo no lo sienta así. Versículo 7, por favor. Dice, ha reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus olas. Selah. Has alejado de mí mis amistades. Me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Mis amistades son las tinieblas. Todo esto se lo está diciendo a Dios. ¿Saben? Él está creyendo en Dios. Y creer en Dios es sinónimo en la Biblia, no en la cultura, porque cualquiera puede decir yo creo en Dios, pero creer en Dios en la Biblia es confiar en Dios. Es muy diferente de lo que se escucha en la voz populi sobre creer en Dios. Pero en la Biblia creer en Dios es confiar. Por ejemplo, Juan 6:47 dice, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Es decir, una persona que cree según la Biblia tiene la vida eterna. Es impresionante esto. ¿Pero qué es creer? Creer es darle el crédito a lo que Dios dice en su palabra. Eso es creerle. Es una confianza absoluta en lo que Dios dice en la Biblia. Es más que una fe intelectual. Es más que una fe intelectual y pasiva. Y les voy a dar un ejemplo. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. A propósito, ese ¿tú crees que Dios es uno? Es el Shema judío, es la declaración más ortodoxa, concisa de la fe antiguo testamentaria. Dice, tú en este mundo pagano, politeísta, sincretista, ¿tú crees que Dios es uno? Lo cual habla de una teología bastante refinada. Dice, haces bien. ¡Wow! También los demonios creen y tiemblan. Los demonios son ortodoxos, son conservadores en teología. A veces la tuercen, obviamente, para sus propósitos. Pero el diablo sabe que Dios es uno, un ser. El diablo sabe que es tres personas y un ser. Podría darnos una clase sobre la Trinidad, pero es un diablo. Es un demonio. Tiene una fe que no ha cambiado su vida. No ha cambiado su vida. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la muerte de Cristo, por ejemplo? Es una muerte sustitutoria. ¡Wow! ¡Qué declaración! Tremendo. Pero eso se baja a la confianza cuando dice, Él tomó mi lugar. Es más que una declaración general, sino que fue por mí, pagó por mis pecados. Jesús resucitó. Millones de personas creen eso. Pero el cristiano que tiene vida eterna dice, Jesús resucitó, mi Salvador es un Salvador vivo. Me arrepiento y creo en Él. Es un Salvador vivo, puede salvarme. Él está vivo hoy. La diferencia con la fe de los demonios
Ellos creen exactamente todas estas verdades, pero sus vidas no cambian. Sus vidas son demoníacas. En cambio, la fe que la Biblia menciona como fe salvífica es una fe que transforma al que la deposita en Cristo. El salmista es un creyente, él confía, versículo 9. Dice, han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. Cada día este hombre, para no desmayar, confía en Dios. ¿Saben? Glorificamos a Dios cuando seguimos confiando en Él, aunque las circunstancias nos dicen todo lo contrario. Aunque los hechos nos barran hacia otra dirección. Las pruebas me inclinan hacia la rebeldía, pero mi fe me inclina a la sumisión, a seguir confiando como este salmista. Dios es soberano en mi soledad. Versículo 18. Has alejado de mí al compañero y al amigo. Él no está reclamándole a su compañero y a su amigo, él está reclamándole a Dios. Y este salmo no explica los pormenores, los detalles, y creo que es a propósito, que no nos explica nada, no se le da respuesta. Nosotros sabemos muy poco, pero la realidad es que él está solo. Lo maravilloso de esto es que él, en esta confesión, está diciendo que todo lo que le pasa es por causa de Dios. Y eso es bueno, eso es muy bueno. Y permítanme volver a una cita que ya compartí con ustedes, de Spurgeon, donde él dice, para mí sería una experiencia muy dolorosa y difícil de soportar pensar que estoy atravesando una aflicción que Dios no me mandó. Que la copa amarga nunca fue llenada por su mano, que mis pruebas no fueron dosificadas por Él, que no me fueron enviadas en la cantidad y en el peso establecidos por su disposición. Si yo divorcio lo que me pasa de Dios, entonces estoy negando su soberanía. En cambio, Spurgeon está diciendo, para mí es una bendición saber que todo lo que me pasa es por causa de Dios. Mis pruebas fueron dosificadas por Él. Y si podemos aprender de este hombre Emán, es eso, que a pesar de todo, de toda la oscuridad que se observa en todo este salmo, él es un hombre firme. Y es un hombre que cree que Dios está en su trono y que todo lo que sucede está sucediendo porque justamente Él está en su trono. Y Él es el Señor. Entonces, este salmo me ayuda a mí porque desafía mi propia confianza en Dios. ¿Qué sucede conmigo cuando yo estoy en una situación similar? En segundo lugar, atesoramos más la gracia de Cristo. Dice los versículos 7 al 9, justamente que es Dios quien le está haciendo pasar esta situación. En el versículo 8 dice, me has hecho objeto de repugnancia para mis amigos. Eso es una situación difícil. Pero cuando yo entiendo que mi sufrimiento es temporal, que es por un tiempo corto, porque el creyente vive en un plano de la eternidad, creemos que existe un más allá de la muerte y que es un estado eterno, duradero, persistente o permanente, y reconozco que merezco eterna condenación
entonces cuando yo sufro, yo puedo atesorar mejor la gracia de Dios. No importa cuánto yo tenga que sufrir, la realidad es que un día este sufrimiento para mí como cristiano termina. Y luego dice, el que cree tiene vida eterna. Todo lo que yo tengo que sufrir en esta vida es infinitamente menor de lo que yo merezco. Creo que muchos, si no todos, están familiarizados con el saludo de C.J. McCain, ¿no? Nos encanta. ¿Cómo estás? Mejor de lo que merezco. Mejor de lo que merezco. Yo les conté que un día recibió mi esposa un regalo o una nota donde le decía que Dios te dé lo que mereces. Y cuando leímos eso con mi esposa dijimos, no, mi Dios, que nunca Dios nos dé lo que merecemos. Si yo no estoy en Cristo, el verdadero sufrimiento comienza en la muerte y nunca se termina. Muchas personas que no entienden esto ven la muerte como la salida a todas sus penas. Qué triste, porque la Biblia dice todo lo contrario. Cuando un impío entra en la eternidad, pasa el umbral de la muerte sin Cristo, sin salvación, comienza a sufrir por la eternidad. Si estás hoy sin Cristo y morís en esta condición, no hay ninguna esperanza. La fe cristiana, la doctrina cristiana habla de un sufrimiento sin fin. Alguien puede rechazar lo que la Biblia revela, pero es lo que la Biblia revela. Los cristianos creemos lo que la Biblia dice, que hay un infierno eterno y es para salvarnos que Cristo vino, para salvarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, que es el infierno. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos encanta esa parte, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una promesa asombrosa aquí, que es la vida eterna a los que creen en Cristo Jesús. Pero, dice también, o contiene este versículo, la advertencia más severa, porque dice que no se pierda. Muchas sectas interpretan este no se pierda como que las personas mueren y dejan de existir. Pero no hace justicia al texto ni a toda la Biblia, pero tomando solo este versículo, perderse es lo contrario a la vida eterna. Vida eterna es vivir reconciliado con Dios para la eternidad. Perderse es lo contrario. Es vivir distanciado de Dios por la eternidad. Y el único lugar existente que la Biblia nos menciona que existe un lugar así es el infierno. Y es un lugar donde las personas conscientemente y físicamente sufren por la eternidad, la ausencia de Dios, y es para siempre. Entonces, vida eterna solo en Cristo, solo en Él hay vida eterna, pero sin Él hay muerte eterna. Es lo que Apocalipsis 20 habla como el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Claro que es una verdad difícil de asimilar, un infierno eterno. Hay personas que rechazan el cristianismo justamente por este punto, porque no pueden aceptar que existe un infierno eterno. Pero quien no cree en un infierno eterno no está considerando que nuestros pecados son una ofensa inmensa hacia un Dios santo. En cambio, no hay condenación alguna para los que están unidos en Cristo Jesús. Todo lo que yo merezco
Cristo lo pagó por mí. Esa copa la cual Él estaba en crisis, pidiéndole a Dios si era evitable, esa copa es el juicio de Dios, el castigo por nuestros pecados. Él la bebió por mí, Él pagó por mí. Soy amado, fui recibido por Dios porque Él llevó mi castigo en la cruz. Por lo tanto, tengo un Salvador resucitado esperándome del otro lado de esta vida. Esa es la esperanza de los cristianos. Todo lo que yo merezco, Él lo pagó por mí. ¿Crees eso? ¿Lo crees de todo tu corazón? Esa es la doctrina fundamental de la salvación. El justo murió por los injustos. Cristo cargó con mis pecados en la cruz. Por lo tanto, el sufrimiento del creyente no tiene que ver con la ira de Dios. Y eso ayuda muchísimo, porque cuando pasamos por una aflicción similar al Salmo 88, el cristiano sabe que eso no tiene que ver con un castigo por mis pecados, porque ya Cristo fue castigado por mí. Y no hay ninguna condenación para los cristianos. Pero tiene que ver con el plan de Dios para transformarme. Dios está haciendo algo en mí y es por eso que estoy sufriendo. Y su plan puede incluir una muerte prematura. Sí. Lea las biografías de los grandes misioneros y verá allí la muerte de hijos, de esposas, situaciones que uno dice serían suficiente razón para que uno desmayara y renunciara. Pero ahí está Dios obrando por medio de estos hombres que sin entender siguen adelante, que entierran a sus hijos. Les digo, a veces en esos libros parece una nota menor, pero yo quedo anodadado cuando estoy leyendo una historia misionera y simplemente como un dato histórico dicen, tal año, el hijo menor tuvo una enfermedad y falleció y continúa la historia y yo quedo trabado ahí. El plan de Dios puede incluir algo así, sin sentido, una enfermedad prolongada. ¿Puede incluir el amor de Dios algo así? Soledad, incomprensión. Lo que responde la Biblia es que sí. Y mi fe sin dudas va a ser probada. El autor le dice a Dios, versículo 10 al 13, casi como, Señor, ¿qué esperas para socorrerme? Si hay un momento donde tu salvación sería apreciada y magnificada y observada, es en vida. No esperes hasta que yo me muera, si me muero ya es tarde. Dice el versículo 10, harás maravillas a los muertos, se levantarán los muertos y te alabarán. Obviamente hay cierta ironía ahí, pero el salmista está expresando su queja. Y lo dice con el mayor temor, versículo 13, mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. Y luego vuelve y dice, ¿por qué me rechazas? Dios no piensa como el salmista, sin dudas. Los tiempos de Dios son diferentes. El salmista piensa que si hay un momento para que Dios intervenga, era ese, pero Dios no lo hizo. Dios no tiene que hacer lo que yo le pida, sino Dios no sería Dios. Yo sería Dios y Dios sería mi sirviente. Dios es soberano y nuestras oraciones, así como oró el Hijo de Dios, que no se haga mi voluntad sino la tuya, nuestras oraciones tienen que estar impregnadas de esta santa sumisión, lo cual no nos es natural. La sumisión no nos es natural.
Y regresando al ejemplo de nuestro Señor, la gente le gritaba, viéndole allí en la cruz tan vulnerable, en Mateo 27:43, Él confía en Dios, pues que Dios lo libre ahora. ¿Se acuerdan? Bájate de la cruz y creeremos. Si hay un momento para que Dios se glorifique, es este. ¿Acaso Él no dijo, yo soy hijo de Dios? Bueno, si Dios lo ama, que lo salve. Bueno, sabemos que Cristo no fue librado de la cruz, pero sí Dios lo amaba. No fue librado, pero Dios lo amaba, era su hijo. Y no deberíamos ver el amor de Dios según nuestros cálculos. No deberíamos ver el amor de Dios de acuerdo a cómo Dios responde a mis oraciones. Pero así es como somos, hermanos. Así es como soy yo, por lo menos. Soy de medir el amor de Dios por lo que Dios hace por mí, cuando lo necesito. El punto es, ¿qué sucede si Dios hace algo totalmente diferente de mis expectativas y de mis oraciones? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y este es un salmo tan inusual. Y es un salmo difícil de predicar, pero créanme que es un salmo maravilloso. Porque termina sin ninguna luz de esperanza en comparación a otros salmos. Este es un salmo que uno termina y pensamos lo que mencioné al principio. ¿Para qué está este salmo aquí en la Biblia? Otros salmos terminan, por ejemplo, bendito sea el Señor, una expresión de alabanza, porque finalmente has oído la voz de mis súplicas, 28:6. Ahí hay una respuesta, pero en este salmo las tinieblas no se disipan. Las tinieblas están en el versículo 1 y están en el último versículo. Saben, hermanos, los santos del Antiguo Testamento no tenían toda la Biblia como nosotros. Cuando leo este salmo, mi entendimiento de la gracia de Dios es mayor que la de Man. Lógico. El Evangelio trajo toda la luz que les faltaba en la antigüedad. Dice 2 de Timoteo 2:10 que Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No tenían la luz que nosotros teníamos, pero tenían la esperanza. Nosotros podríamos concluir que esto a mí no me debería pasar, ¿no? Porque estoy mayor, tengo más equipamiento, tengo más luz, tengo toda la Biblia, nací de este lado de la cruz. Para mí, la cruz del Mesías es historia, no es profecía. Nací después de su primera venida, sé que Él resucitó, no me debería pasar. ¿O sí? Y vuelvo a uno de los pastores históricos más respetados y amados por la cristiandad moderna, que es Carlos Spurgeon. Y ahora, hermanos, hay mucha más información que antes. Antes, lo que se traducía y circulaba eran sus sermones, pero hoy en día hay mucha información sobre su vida y es muy interesante. Y gracias a Dios que hubo personas que se interesaron en escribir sobre su vida. Pero creo que al leer de sus constantes depresiones, es posible que terminemos pensando que esto es normal y hasta santificar la depresión. Pero el caso es todo lo contrario. Es una agenda misteriosa de la voluntad de Dios y no es para todos. No es para todos.
En la mayoría de los casos, y por favor escúcheme bien, no quiero ser malinterpretado, en la mayoría de los casos la depresión es por pecado. Pero subraye esto, en la mayoría de los casos, pero no en todos los casos. No en todos los casos. En la mayoría sí. Pero esta es la excepción. Este salmo es un misterio porque es la excepción. En el caso de Spurgeon, él mismo escribió lo siguiente. Dice, el abatimiento, hablando de sus bajones, que lo tenían en la cama por días, semanas, se calmaba un poco, entre paréntesis, porque él vivía en Londres, había niebla, era un ambiente húmedo, y salía para el mar y con el sol y se recobraba un poco, pero sus depresiones eran intensas. Y él dice, el abatimiento no es una virtud, creo que es un vicio. Me avergüenzo de corazón por caer en él, pero estoy seguro de que no hay más remedio para él que una santa fe en Dios. ¿Pescaron eso? Él no está convencido del todo que no puede haber algo más detrás de sus crisis, pero él no lo entendía, como el salmista. Pero él dice que el único remedio que encontró en ese estado es la fe en Dios, es lo que está promoviendo este salmo. Spurgeon se alinea con este salmo y nos dice, el único remedio que parece muy simplista, pero quizás como un consejero, tendrás que recetar lo que propone este salmo. No puedo hacer nada, simplemente decirte que voy a orar por vos y que no dejes de confiar. Suena como poca cosa, ¿no? Pero es lo que Spurgeon, la conclusión a la cual llegó Spurgeon, y creo no equivocarme, es la conclusión a la cual nos lleva este Salmo 88. Siguiendo las pisadas de Cristo en el Getsemaní, que fue fortalecido pero no librado, y fue fortalecido para seguir en el mismo estado de agonía, para seguir orando. No fue librado de la cruz, sí fue librado de la sepultura. Y esa es la promesa del Evangelio. Esta es una fe bajo la prueba de la incertidumbre, donde no hay un pecado que confesar, no hay una razón, no hay una amargura. La amargura te lleva al pecado, la falta de perdón, el temor, la autoconmiseración, nuestro egoísmo en última instancia. Pero este salmo no revela nada de eso. Emán está reaccionando tan correctamente como nuestro Señor Jesucristo, que estando en agonía oraba más intensamente. Ahora, si uno pudiese visualizar a este hombre en el pozo y prendemos una linterna y este hombre está, metafóricamente hablando, está en un pozo, ¿qué está haciendo allí en el pozo? Está orando. Está escribiendo. ¿Qué está escribiendo? Este salmo. Y la suma de escribir este salmo y estar orando, ¿cómo se llama? Adorando. Está adorando. Que Dios me ayude. De verdad, yo no sé qué es la depresión. Quizás haya pasado por una y no la haya identificado, no lo sé. Pero yo quisiera tener la fe de este hombre. Si algún día el Señor me hace pasar por algo así, porque Él no está centrado en sí mismo, simplemente está orando, adorando, cantando y está abriéndole su corazón a Dios. Y bueno, en su corazón hay quejas, incomprensión del obrar de Dios y todo lo que leemos aquí. Y parece
ser que a Dios no le molesta, si no, no estaría en su palabra. Y una interpretación correcta de este salmo no es llegar a la falsa conclusión que está este salmo aquí para que nosotros seamos advertidos de no hacer algo como lo que está haciendo Emán. Esa es una mala exégesis del salmo. Ese salmo está allí para que aprendamos que una fe puesta a prueba por la incertidumbre debe continuar confiando, que es muy difícil. Y este es el amor más fuerte. Este es un amor fuerte porque él está o tiene suficientes razones anímicas y empíricas, porque él dice, ¿dónde están mis amigos? Su salud. Pero él, teniendo todos esos buenos motivos para dudar del amor de Dios, ¿qué hace él? Cree en su palabra. Cree que Dios lo ama. Y vuelvo a una cita de Spurgeon, de este pastor del siglo XIX, dice, me temo que toda la gracia que he recibido en mis tiempos de comodidad y tranquilidad pueden caber perfectamente en una moneda en 1 centavo. Pero el bien que he recibido de mis aflicciones y dolores y penas es completamente incalculable. La aflicción es el mejor mueble de mi casa, es el mejor libro de la biblioteca. Ahora es un capital enorme para nuestra madurez, para el ministerio, pero no es algo que nosotros quisiéramos decirle, Señor, envíame mucho de esto. Eso tiene que ver con la voluntad de Dios, la misteriosa y secreta voluntad de Dios para algunos santos. Como que parece que Dios se ensaña con alguien para hacerlo sufrir de este modo, pero parece ser que hay algo más. Es como un instrumento que Dios está afinando. Es como una espada en las manos de Dios que Dios está afilando delicadamente y duramente. Porque si hay un hombre que Dios ha usado y aún post-mortem está siendo usado por el Señor, es Spurgeon, pero si para ser usado por Dios de esta forma, tanto tendríamos que sufrir, qué difícil de asimilar esto. El sufrimiento nos lleva a orar, es lo que este salmo propone. El sufrimiento nos debería llevar a orar. Orar nos lleva a la presencia de Dios. Y es solo allí que podríamos decir, oh Señor, versículo 1, Dios de mi salvación, de día y noche he clamado delante de ti. No sé si has estado con personas que han pasado por una situación que parecería ser intolerable. Esas personas solo encuentran descanso en medio de la tormenta y del dolor, orando y confiando. Hermanos, aunque la fe del salmista se vea como muy pobre y débil, es una fe preciosa y profunda. Amo este salmo. Tim Keller dice de este salmo, lo que aprendemos de él es que Jesús comprende el sufrimiento humano, lo que significa estar desesperado en la oscuridad. Saben que hay una clasificación muy específica de los salmos mesiánicos. Hay personas que se han encargado, y es un buen trabajo, de ver los salmos y sus cumplimientos en el Nuevo Testamento. Pero yo digo que nosotros debemos leer la Biblia como cristianos. Deberíamos leer los salmos como cristianos. Y si te parece la vida de San Agustín poco profunda,
y etiquetarías a San Agustín como, no sé, alegórico, místico, cosas así. Yo quiero decirte que San Agustín abordaba los salmos y para él era imposible no ver a Jesús. Y creo que no está nada mal ver a Jesús en los salmos. ¿Saben qué citó Jesús en la cruz mientras moría? Los salmos. Los salmos. ¿Cómo no ver a Jesús en este salmo cuando él dice, por ejemplo, a ti pido auxilio, Señor, y mi oración no es respondida? Señor, ¿por qué rechazas mi alma? ¿Cómo no ver a Jesús si él en la cruz está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es imposible no ver a Jesús en este salmo. No sé si diría que es un salmo mesiánico, pero sí diría que toda la Biblia es mesiánica, ¿no? Y por lo tanto todos los salmos son mesiánicos. Cuando no se disipan las tinieblas, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué le diría a esa hermana ahí en el café? Sigue orando y confiando en el Señor. Estás siguiendo las huellas del Maestro. Estás siguiendo las pisadas de Cristo. No es algo simplista, hermanos. Y aunque suene simplista, en la práctica es muy difícil seguir las pisadas del Maestro cuando esas pisadas te conducen al Getsemaní. Y que si sigues las huellas de Jesús del Getsemaní, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el Calvario. Por lo tanto, no es simplista decirle a alguien, sigue confiando, sigue orando, porque Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Saben, hermanos, cuándo es que nos cuesta más orar? Cuando todo nos va bien, ¿sí o no? Cuando todo nos va bien, oramos tan superficialmente. Bueno, el Señor nos ayude a buscar el rostro de Dios de todas maneras cuando caminemos por valles sombríos. Y el Señor nos ayude a no ser tan rápidos para juzgar cuando otros pasan por estados de ánimo así, sino que seamos más diligentes en ser empáticos y orar por ellos. Y lo digo por mí. Lo digo por mí. Si el Señor permite que pasemos un valle oscuro y solitario, que podamos decir como Pablo, el Señor estuvo conmigo. Segunda de Timoteo 4:17. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Y me fortaleció. Y luego dice, y fui librado de la boca del león. Y algunos intérpretes dicen, ¿qué significa ser librado de la boca del león? Si finalmente Pablo fue ejecutado, si es que se está refiriendo a Nerón, no fue librado de la boca del león. La historia nos dice que desde la prisión Pablo salió y fue decapitado. Pero él dice enfáticamente que él en esa soledad, en el calabozo, dice que fue fortalecido porque el Señor estuvo con él, y luego dice, y fui librado de la boca del león. ¿Pero qué significa eso? Algunos intérpretes dicen que fue librado de negar al Señor y enfrentó la ejecución como un verdadero hombre de Dios. Fue librado del león, de sus propios temores, de su propia autoconmiseración, fue librado de negar al Señor. Estaba celebrando la victoria porque él había resuelto que iba a ser la voluntad de Dios. El mismo patrón del Salmo 88, el mismo patrón de nuestro Señor. Ya Dios le había revelado, lo dice en capítulo 4 de 2 de Timoteo,
que no iba a sobrevivir, que su sentencia estaba firme y que iba a morir, y que le estaba reservada una corona. Y él dice, fui librado de la boca del león. Lo que lógicamente está diciendo él es que él estaba dispuesto a morir por el Señor. Y luego él dice, el Señor me librará de toda obra mala, versículo 18, y me traerá salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Lo que está diciendo es básicamente fui librado de la boca del león, el Señor me librará de toda obra mala, que yo le niegue, que yo apostate para salvar mi cuello, y el Señor me traerá salvo a su reino celestial. Es decir, yo voy a cruzar esa ejecución y voy a estar bien. Y voy a estar en el reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, no a mí, a Él. A Él. Que el Señor nos ayude a estar a la altura de la sombra de estos gigantes de la fe, pero principalmente al gigante de los gigantes, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este salmo, que lejos de ser un salmo oscuro, es un salmo lleno de luz, y toda esa luz está concentrada allí en ese versículo 1, Dios es mi Salvador. Es suficiente para nosotros, Señor, saber que somos salvos, que estamos en tus manos, que somos tuyos, que somos amados, que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Señor, es toda la luz que necesitamos para pasar cualquier valle oscuro, Padre. Pero oramos en esta noche que nuestra fe no falte. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Y también oramos en esta noche para que tú ayudes a los que están dudando en venir a Jesús, que ya no duden más y que vengan y se postren ante Jesús, ante el Cristo resucitado, crean en Él para tener vida eterna. Señor, gracias por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.